días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Con bastante frío? Muchos ni quieren moverse, están bien congelados. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por estar aquí. Yo sé que para muchos nos ha sorprendido esta semana este clima, pero gracias a Dios por este clima, amén. A veces no, dice la gente, yo creo que Dios se ha de frustrar con nosotros. Hace calor y se antoja el friecito. Y luego hace frío, se antoja el calorcito, ¿verdad? ¿Quién nos entiende? Los seres humanos somos complicados, amén. Pero bueno, gracias a Dios por los climas que Dios nos ha dado y bueno, vamos a disfrutarlo y gracias por que usted decidió venir el día de hoy a la casa de Dios. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar para dar comienzo a esta enseñanza. Y si hay algún maestro de escuela dominical aquí, por favor, hermano, salga, tiene su clase con nuestro hermano Cárdenas para que pueda ahí recibir instrucciones. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bondadoso y nos has dejado tu bendita palabra para que sea una luz, una lámpara, una guía, para que no seamos confundidos, no seamos engañados por creencias o falsa doctrina que nos quiera desviar del propósito divino. Señor, rogamos que tomes el control de este servicio, del que viene, que bendigas a cada maestro de escuela dominical, cada maestro que esté impartiendo tu palabra, dale de tu gracia. Igualmente, Señor, en esta mañana yo pido de tu poder, de tu gracia, de tu sabiduría, tanto para poder enseñar y a mis hermanos que puedan entender claramente lo que tú tienes para nosotros. Te ponemos todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar a quién debo de confesar mis pecados. Hermano, esta parte de la confesión de nuestros pecados, esta parte de a quién tengo que acudir, tristemente el diablo ha utilizado a falsas iglesias, a falsas religiones para distorsionar lo correcto que se tiene que hacer, que solamente al que se debe de confesar pecados no es a un hombre sino a Cristo. Bueno, Cristo es nuestro intermediario ante Dios. Ahora, la persona, hermanos, la persona que presenta a un pecador arrepentido, limpio y sin mancha, no es otra cosa o no es otra persona más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hombre no puede perdonar el pecado de ningún otro hombre porque es un hombre pecador. Ni un otro hombre puede perdonar el pecado de otro hombre, hermano, porque todos los seres humanos, bíblicamente dice la Biblia que somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Amén. Entonces, hermanos, no hay ni una persona que pueda perdonar nuestros pecados. No puede un hombre, un ser humano, igual que nosotros, interceder para que Dios perdone nuestros pecados. Ahora, quizá algunos de nosotros nos preguntaremos, bueno, yo sé, se nos ha insistido que debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios, tenemos que pedirle perdón, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Usted lo sabe, a lo mejor usted nos acompaña por primera vez, dice, ¿por qué yo tengo que confesarme delante de Dios? ¿Cuál es el problema? Nosotros, cada persona que habita en este planeta somos creación de Dios, amén. Como creación de Dios, desde la antigüedad, Adán y Eva pecaron y así dice la Biblia que por un hombre entró el pecado a toda la humanidad por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Ahora, como todos somos pecadores, necesitamos arrepentirnos para que nos sea concedido el perdón ante Dios de nuestros pecados. Le hemos ofendido no a una persona humana, le hemos ofendido no al planeta Tierra, no le hemos ofendido, como dicen, ¿verdad?, la madre naturaleza, no, le hemos ofendido a Dios, hermanos. Dios es nuestro creador. El deseo más profundo de Dios es siempre haber tenido una relación pura y limpia con el ser humano. El ser humano no decidió vivir de esa manera, se rebeló ante Dios y pecó. Ahora, desde ahí en adelante, cada ser humano tristemente le hemos ofendido a Dios y hasta el día de hoy la humanidad le ofende a Dios por medio de sus malos actos. ¿Está conmigo en esta mañana? Ahora, lo que Dios quiere es que usted y yo hagamos las paces entre Él y nosotros. Dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Estamos separados. Hermano, dice la Biblia que Dios es santo y sin pecado. No puede estar Dios con el pecado. El deseo de Dios es que estemos con Él en el cielo, pero no podemos entrar ahí. ¿Por qué?
Porque somos pecadores, tenemos pecado. ¿Está conmigo? Dice la Biblia, estamos separados, estás destituido, estás separado de mí. Ahora, para que usted y yo podamos acercarnos a Dios y el día que muramos, estar en la presencia de Dios, tenemos que arreglar esa enemistad entre Dios y nosotros. Y aquí es donde entra la solución, cómo podemos reconciliarnos entre Dios y nosotros, cómo le podemos hacer. Tristemente, el diablo ha utilizado a muchas religiones enseñándoles diferentes maneras de pensar en las cuales pueden reconciliarse entre Dios y la humanidad. Usted lo sabe, usted lo ha leído a lo mejor más de una vez. Dios es el único Jesucristo, es el único que nos puede reconciliar entre Dios y nosotros. A través de la historia es impresionante, fíjese bien, y a lo mejor usted alguna vez lo ha visto. Es impresionante cómo la humanidad inconscientemente, sin que nadie se los haya enseñado, y a través de las eras y de reinos, imperios, siempre ellos han tenido presente que se necesita sangre para conceder una reconciliación una reconciliación entre un ser superior y ellos. ¿Sí lo ha notado algunas veces? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar aquí de nuestro país, México. Los aztecas, se cree que en la antigüedad ellos cuando capturaban enemigos los sacrificaban y hacían una atrocidad tremenda, derramando sangre, cortándole las cabezas, de una forma expresándole al dios del sol, al dios de la luna, pidiéndole perdón y que trajera sanidad a sus tierras y a plagas que venían. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha escuchado esto? ¿Sí? Ahora, no, lo hacían por medio de un sacrificio. ¿Quién les dijo eso, hermano? Eso está en la mente del ser humano. El ser humano sabe que se necesita un sacrificio para poder conceder un perdón por la mala manera de vivir. ¿Está conmigo? Ahora, no nada más aquí, en nuestro país. A través de mucha de la historia, siempre el ser humano ha buscado la manera en la cual pueden sacrificar o hacer algo para conceder una amistad, una reconciliación. Los satánicos, a lo mejor ha escuchado algo de ellos. Ellos también tienen que sacrificar un animal o hasta una persona sacrificar para poder conceder algo, obtener algo. ¿Está conmigo? Sacrificio. En el Antiguo Testamento, si usted lo ha leído, si un ujier me puede ayudar con una agüita, hermanos, al tiempo, si me regalaran una agüita, gracias. En el Antiguo Testamento, hermanos, usted si lee detalladamente todo lo que viene siendo el Pentateuco, usted se va a dar cuenta de cómo el pueblo de Israel, por orden de Dios, les había dicho que una vez al año sacrificaran un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Para qué? Para conceder el perdón de pecados. ¿Está conmigo? Para que sus pecados por un año fueran perdonados. Y constantemente el pueblo de Israel tenía que ir una vez al año ante el sacerdote. El sacerdote en aquellos tiempos era el intermediario. Solamente el sacerdote tenía, una vez al año podía él ir al lugar, habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Él podía ir una vez al año, simplemente llegar al lugar santísimo y esparcir la sangre ahí en esa arca para conceder el perdón de los pecados del pueblo una vez al año. Pero mire, cosa interesante, y a lo mejor está un poquito, a mí me gusta mucho eso de el Pentateuco. Fíjese cómo Dios es un Dios celoso, hermano. Y a mí en lo personal, a mí me ha hablado esto. Hermano, se dice que, y en la Biblia nos habla, los sacerdotes en su vestimenta, hermanos, llevaban unos campanarios, pequeñas campanitas abajo. Ahora, no las traían nomás de adorno. Dice que también los sacerdotes, cada vez que ellos, una vez al año, iban al lugar santísimo, tenían que purificarse. No solamente internamente en su corazón, sino también tenían que limpiarse físicamente. Y no solamente eso, dice también la Biblia que ellos les amarraban una cuerda en su pie para cuando ellos entraban. Y ellos, la gente, los demás sacerdotes estaban escuchando cómo este sacerdote estaba esparciendo la sangre sobre ahí el propiciatorio. Y cuando, si alguno de ellos dejaba de escuchar las campanas, eso quería decir que Dios
le había matado a ese sacerdote porque no había hecho las cosas puramente y limpiamente. Y para eso era esa cuerda. No podía entrar. Si alguien entraba a ese lugar, inmediatamente era muerto. ¿Y sabe qué hacían? Desde afuera los demás sacerdotes tenían que jalar la cuerda y sacar a este sacerdote muerto porque había hecho las cosas incorrectamente. Fíjese la santidad de Dios, la medida de Dios. Y hermano, esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, de que vivamos una vida, hermano, en santidad. Dios, hermano, con Dios no podemos jugar, hermano. Dios es santo. Ahora, volviendo al tema. Una vez al año tenían que ir a presentar un sacrificio para poder ser perdonados. Era lo que estábamos hablando. El sacerdote tenía que ir y presentar esa sangre. El pueblo era perdonado. Ahora, después, recuerda cuando viene Jesucristo caminando y estaba Juan el Bautista, dice unas palabras bien claves y bien importantes. He aquí el Cordero de Dios, que ¿qué pasa, hermano? Que quita el pecado del mundo. No dice que nada más temporalmente, un año, no, dice quita el pecado del mundo. Hermano, bendito Cordero nuestro Señor Jesucristo. Ya no se necesita hasta el día de hoy que entre un sacerdote, que alguien interceda para que haga un sacrificio para perdón de nuestros pecados. El sacerdote puro y limpio, ese sacrificio precioso, ese Cordero sin mancha y sin defecto, fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no es tenemos que sacrificar. Ahora Él ya se sacrificó. Lo único que Él quiere es que vayamos a Él. Y esta es la parte que muchas personas y muchas iglesias quieren distorsionar. Hermano, no tenemos, hermano, que hacer otra cosa para tener el perdón de nuestros pecados. No tienes que hacer indulgencias, como le enseña la Iglesia Católica. No tienes que hacer los 20 rosarios o no sé cuántos rosarios hagan. Dios te salve María, llena de gracia y quién sabe qué, ¿verdad? No tienes que hacer rosarios para ser perdonado. No tienen que hacer sacrificios de gente humana. En la antigüedad también sacrificaban a veces a sus propios hijos para conceder un perdón. No es así. No tienes que hacer misas para ser perdonado. No tienes que venir y asistir a la iglesia para ser perdonado. Eso se llama obras. Hay gente que yo voy a la iglesia de los bautistas todos los domingos, por eso yo voy a ir al cielo. No tienes que venir a la iglesia para ir al cielo. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que sí, pero no puedes ir al cielo porque vengas a esta iglesia. No tienes que irte arrodillado, ¿verdad? Como también lo enseñan, hasta la basílica para conceder el perdón de tus pecados. Hermano, y qué impresionante cómo el diablo engaña a los seres humanos. Hermano, es impresionante ver a gente, allá en San Luis es muy común eso, están las iglesias católicas y hay una época, no recuerdo qué fecha es, que viene montonal de gente, hermano, literalmente de rodillas, sus rodillas sangrando. ¿Y sabe para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Qué impresionante. En la India, ¿alguien ha escuchado el famoso río Tigris, si no me equivoco? ¿Sí? Se dice, hermano, que una vez al año viene toda la gente india, toda la gente de la India, viene este río. Ese río, hermano, es un río contaminado, donde la gente echa allá sus muertos para que vayan a un mejor descanso. Donde eso está totalmente contaminado, animales muertos, un montonal de cosas que hay en ese río, sucio. Y viene la gente, se mete a ese río, se baña en ese río. ¿Sabe para qué? Para querer obtener el perdón y la limpieza de su alma. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de quitar la mirada de los seres humanos de lo que realmente puede perdonar sus pecados para siempre. ¿Y sabe quién es? El Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, entendiendo esto, no es un hombre, no es el pastor. Y también hemos escuchado, la Iglesia Católica muchas veces enseña así: ven ante el sacerdote y confiesa tus pecados. Eso no es bíblico. Si el Papa viniera y te tocara tus pecados, hermano, no hay hombre, el Papa, cualquier sacerdote, cualquier pastor, hermano, y hermano, no piense usted que el pastor de nuestra iglesia puede perdonar tus pecados. No, hermano, es un ser humano como tú y como yo. ¿Está conmigo?
No, si tan solo el pastor me escuchara la confesión, que, hermano, el pastor no te puede perdonar, Cristo es el que te puede perdonar. ¿Okay? Entonces, hermanos, tenemos que entender esta parte, hermano, para que así se pueda efectuar la salvación. Lo enseñamos la semana pasada. El bautismo no te quita pecados. El bautismo simplemente es una... estamos identificándonos con lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, el Cordero perfecto es el único que puede limpiar nuestros pecados, y vamos a verlo bíblicamente. Algún varón, por favor, ayúdeme. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Fíjese una cosa interesante, Dios está dispuesto a perdonar pecados. Él hace una invitación, no importa quién sea la persona, Él tiene la suficiente gracia, el poder, el amor para perdonar y para cambiar una vida. Eso es lo que hace Dios. Hermano Josué, pero es que si usted conociera a mi vecino, si usted me conociera a mí, si usted, hermano, si usted supiera las cosas que yo he hecho, hermano, la sangre del Cordero es suficiente. Es suficiente. Es impresionante cómo gente llega a pensar que Dios no puede perdonar un pecado grande, hermano. Esa sangre es tan poderosa que ha quitado y quita y puede quitar todo el pecado de este mundo. A veces ganando almas, yo sé que a usted le ha tocado, se acerca con personas y dice: no, hermano, yo no creo que Dios pueda perdonar a esa gente que anda asesinando a otros, que anda extorsionándolos, que los anda secuestrando. Y a veces hasta a mí me han preguntado: hermano, ¿usted cree que Dios puede perdonar a alguien que mata a un niño que no tiene, que es inocente, y que secuestra una familia que no ha hecho nada y que les mocha las orejas y los dedos? ¿Usted cree, hermano, que Dios puede perdonar a alguien así? Sí. Humanamente usted y yo no lo haríamos. Por eso qué bueno que usted y yo no fuimos utilizados para morir por alguien más. Pero hermano, Dios es poderoso y es tan grande su amor para la humanidad que no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, su sangre limpia de todo pecado. ¿Recuerdas al malhechor en la cruz? Malhechor, alguien malo, estaba ahí colgado. La Biblia dice, ¿verdad? Y la historia también cuenta que la muerte de cruz era las peores muertes para gente que era muy mala en extremo. La muerte de cruz era un tremendo tormento. Sus pulmones no podían respirar, estaba pendiente, el dolor a todo lo que da, ¿verdad? Era una muerte muy atroz. Estar ahí era la pena máxima en aquellos tiempos. Estos dos hombres estaban muriendo ahí, hermano. Créanme que no eran gente que había hecho cosas muy buenas. Estaban muriendo por malos. Pero qué amor de nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué? Porque te acercaste a aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, no hay iglesia. Yo ganando almas, yo siempre le digo: mire, entienda una cosa. Mi iglesia no le va a salvar. Mi iglesia no le va a perdonar pecados. Ni su iglesia, ni mi iglesia, ni la iglesia de nadie en esta tierra puede salvar y quitar pecados. Usted tiene que entender que el único camino, en San Juan 14:6 se nos dijo cuál era. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre, nadie va al cielo sino por medio de mí. Qué tremendo es Dios, que a pesar de lo que usted y yo somos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí habla de una limpieza, hermana. Olvídese, hermana, del pinol, olvídese del suavitel, hermana. La sangre de Cristo limpia todo, y lo deja brillando, ¿verdad? Tan brillante y oloroso, dicen, ¿verdad? La sangre de Cristo es poderosa. No tienes que estarte frustrado. Y sí me perdonaría, hermano. La sangre de Cristo puede perdonar todo. Todo puede perdonar. Ahora, vamos a seguir adelante.
Él nos justifica en el nombre de Jesucristo, el del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. ¿Algún varón me ayuda a leerlo, por favor? Segunda de Corintios, discúlpeme, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Fíjese, nuevamente Dios aquí nos confirma. Por eso hermano, cuando usted vaya, siempre la gente te dice, siempre la gente cuando uno va testificando, la gente te dice, bueno, a ver, ¿y usted está seguro que si muere va a ir al cielo? ¿Usted está seguro? Y muchos cristianos se quedan, pues sí, no, pues sí. Yo digo que sí, no, es que ahí me dicen en la iglesia que sí. Hermano, dice este versículo, y esto erais algunos de vosotros. Está hablando más arriba de pecados y idólatras y bueno, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, esto éramos algunos de nosotros, pero ya fuimos lavados. Ya esa barrera, esa barrera que estaba ahí impidiendo, esa enemistad entre Dios y nosotros, hermano, ya ha sido quitada. ¿Por medio de qué? De tus obras, por medio de que te echaste un buen bautizo, por medio de qué? De la sangre de Jesucristo que derramó, ha quitado esa barrera y ahora tenemos acceso directo para el día que muramos en la presencia de Dios. Por eso claro que sí, claro que yo tengo la seguridad. Él me lo ha dicho, que ahora ya estoy limpio, ya estoy justificado. Y ya estoy sin mancha delante de Él. Y es lo que te vengo a predicar. Que hay algunos hermanos que la gente nos hace una pregunta y andamos tambaleando, no sabemos si a veces si somos, hermano, esto es lo que tú y yo hicimos. Que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, nos ha lavado y nos ha justificado delante de Dios. Delante de Dios hemos sido justificados. Antes debíamos una deuda de pecados, Él los ha pagado. Ahora tú ya no debes nada, en pocas palabras. ¿Está conmigo? Ok, muy bien, vamos a seguir adelante. El Señor nos ha santificado, el Señor nos ha justificado por medio de Él. ¿Cuántas personas quieren quieren componerse antes de venir a la iglesia? ¿Le ha pasado esto cuando uno va ganando almas? Tú le dices a las personas, usted está dispuesto el día de hoy a entregarse a Cristo, a arrepentirse. ¿Y qué es lo que la gente muchas veces nos dice? Es que no estoy listo. ¿Le ha tocado? Es que no estoy preparado. Es que tengo que ir primero a la iglesia y ya cuando vaya a la iglesia, entonces, hermano, esto no se necesita una preparación. Porque nosotros no somos los que efectuamos esta salvación. Dios, por medio de Jesucristo, es el que nos da la salvación. Es un regalo. No tienes que estar preparado, no tienes que estar listo. Es que si estuviera listo, hermano, no venimos a la iglesia ya siendo salvos, no venimos a la iglesia porque ya somos perfectos, ¿cierto o no es cierto? No venimos a la iglesia porque ya no pecamos y no batallamos. Hermano, venimos a la iglesia porque la iglesia es un hospital para que nuestras heridas sean curadas y podamos seguir haciéndole frente a este mundo que está lleno de pecado, ¿cierto o no es cierto? Entonces, hermano, la gente tiene que venir a Cristo, no tienes que estar preparado, ya estamos contaminados. Lo único que Dios quiere es que te acerques a Él para que su sangre sea la que te limpie de todo pecado. Es lo que necesitamos. Ahora, no necesitas una preparación, un discipulado, no. Solo tienes que ir a aquel cordero que limpia el pecado del mundo. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Hechos 22, 16. ¿Algún varón, si me ayuda por favor a leerlo? Hechos 22, 16. Y lava tus pecados, fíjese la última frase, y lava tus pecados invocando su nombre. No dice y lava tus pecados ya en el bautismo, no. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién, hermano? De Jesucristo.
Volvemos a lo mismo, hermano, no es una iglesia, no es una religión, no es un hombre el que purifica y limpia tus pecados, es Cristo. Es Cristo. Y hermano, por eso cuando usted vaya a predicar, hermano, predique el nombre de Cristo. No predique el nombre, es que nosotros somos de la iglesia bautista fundamental, independiente, y saca demonios y lo que hemos dicho, ¿verdad? Rajatablas y... Hermano, no tienes que llegar a presentar. ¿Es bueno que vengan a la iglesia, hermano? Sí, es bueno que vengan a la iglesia. Invítalos, sí, invítalos a la iglesia. Pero hermano, no presentes tu iglesia bautista fundamental, Monte Sinaí, no la presentes como si tu iglesia es la que va a perdonar los pecados de la gente. Porque a veces nos equivocamos. Le echamos todo ahí, como dicen, ¿verdad? Todo el rollo a las personas. Y no, hombre, que mire que mi iglesia está bien bonita y el pastor está bien guapo, ¿verdad? Y empieza ahí, si lo conociera. Y no, hombre, tenemos camiones y está bien grande. Y mire, y le promocionamos. Y la gente escuchando, ajá, sí. No, yo ya tengo mi iglesia, no quiero ir a su iglesia. Pero mire, traigo un mensaje, hermano. No. Lo primordial es el mensaje que Cristo nos dejó. Y déjeme decirle algo. Si esa persona se arrepiente y confiesa que Jesucristo es su Salvador, aunque no viniera a esta iglesia, esa persona va al cielo. Va al cielo. Entonces, hermano, cuando predique, hermano, predique de Cristo. Predique de Cristo. No sea, claro, vamos a llegar y mire, aquí tiene un folletito para que lo lea, le contiene porciones de la Biblia. Ciertamente venimos de una iglesia cristiana, pero antes yo quiero hacer una pregunta. Y al final, invítele a la iglesia. Pero asegúrese que esa persona conozca a ese Cordero que limpia el pecado del mundo, hermanos. Es lo que Cristo nos mandó a predicar. Y hay hermanos que de repente nos agarramos a hablar cosas que ni tenemos que hablar, y lo menos que predicamos es a Cristo, hermano. Es a Cristo. No, y le voy a contar, y yo antes, y mire, y ahorita venía y me pasó, y todas tus historias ahí, la gente la aburres, y lo menos que le predicaste fue el evangelio. Hermano, tengamos mucho cuidado, ¿ok? Entonces, hermano, cuando usted vaya a una casa, lo que usted tiene que llevar en su mente es que esa gente conozca que el Cordero Perfecto les puede perdonar sus pecados. Dios no ignora lo que hacemos, pero Él quiere que le confesemos todos los días a Él nuestros pecados, no a ninguna otra persona, sino solamente a Dios. Ahora, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Algún varón me ayuda a leerlo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Nos limpia de todo pecado. Fíjese bien, yo regularmente, hermano, cuando testifico siempre menciono este versículo. Siempre le digo a la gente, mire, aquí dice la Biblia que su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué tipo de pecados? Pecados pasados, pecados presentes, y aún los que ni siquiera hemos cometido, Cristo ya los pagó en la cruz. Ahora, yo siempre le recalco aquí y les menciono algo de las obras. Mire, yo le digo a la gente, si aquí me dijera que el bautismo me limpia de todo pecado, yo creería que el bautismo me limpia todos mis pecados. Si aquí me dijera la iglesia bautista limpia tus pecados, yo lo creería. Si me dijera, bueno, la iglesia católica, o bueno, yo no sé, pero qué importante y qué tremendo versículo. Dios claramente, hermano, y eso es para cuando venga gente a distorsionar tu mente y decir, es que hasta que llegues al conocimiento, como dicen los testigos, al conocimiento pleno de la palabra, entonces prácticamente serás salvo, hermano. No tienes que llegar a un conocimiento. El malhechor no sabía ni papas de lo que yo creo que era la ley, porque no la practicaba. Pero ¿qué era lo que hizo nada más? La sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpió sus pecados. Y tenga cuidado, hermano, vuelvo a decirle, iglesias se están levantando y están atacando la preciosa sangre de nuestro Salvador. Y es la única que nos puede perdonar y limpiar nuestros pecados. Por eso a Él tenemos que ir y a Él confesar nuestros pecados. Y lo vemos ahí más adelante en el versículo 9 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice, hermanos? Y limpiarnos ¿de qué, hermanos? De toda maldad. La palabra toda, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es la palabra toda? ¿Qué es la palabra toda, hermanos? Todo. ¿Y todo qué es, hermano? Pues todo, ¿verdad? Bien sencillo. Todo es todo. No, pero ¿y si no me perdonó? Hombre, le debo la de la tienda y eso no me lo perdonó el Señor. Hermano, Dios se perdonó todo. Pero a veces para nosotros, como nosotros muchas de las veces los seres humanos no estamos dispuestos a perdonar por completo, pensamos que Dios actúa de la misma manera que nosotros. Te voy a perdonar, pero no más esto. No, hermano, Dios perdona todos nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe el perdón de todos sus pecados. Debe ir a Dios, confesar nuestros pecados, después también de ser salvos. Ahora, hermano, hermano Josué, bueno, Dios ya me perdonó mis pecados, yo sé que ya los borró y hermano, pues bueno, entonces ¿por qué yo tengo que acercarme a Él todos los días y confesar mis pecados? Hermano, tenemos una conciencia que nos acusa y que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto o no es cierto? El Señor ya nos perdonó nuestros pecados, pero no se olvide que en ese momento dice en Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en nombre de quién? De Jesucristo, les da potestad. La palabra potestad, ¿qué quiere decir? Derecho. Les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué tengo que ir ante Él entonces a pedir perdón? Si Él ya me perdonó todos mis pecados. Hermano, porque conforme a lo que dice la Biblia, cuando tú le recibes, eres su hijo. ¿Cómo actuamos? Si tu hijo hace algo incorrecto y no viene y se disculpa contigo, o no se arrepiente de esa falta, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a premiar? No. ¿Qué tienes que hacer? Te lo tienes que sonar. ¿Para qué? Para que no le afecte, no se haga un hábito y después batalle toda su vida. Para eso tienes que sonártelo. Y es lo mismo, hermano, tenemos que venir a Dios cuando nos equivocamos y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, ayúdame a vencer esta parte, Señor. Yo no quiero el castigo, hermano, porque Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y qué tremendos azotes nos da Dios, ¿cierto o no es cierto? Nos da donde más nos duele. ¿Para qué, hermanos? Para que entendamos y que nos vaya bien. No es que pierdes tu salvación. No, hermano, es que ya hice algo malo, ya perdí mi salvación, hermano. Si ya te arrepentiste, tu salvación no se puede perder. Un hijo es para toda la vida. No es por un momento, un hijo es para toda la vida. Ahora, pero sí tenemos que ir ante Él, confesar nuestros pecados. Y también ahí vemos en vamos a adelantarnos, ahí en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí, hermano, le está hablando a gente salva, no le está hablando a gente inconversa. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo el justo. Cristo, a pesar de que ya somos hijos de Él y muchas de las veces fallamos, dice, esto se los escribo, hijos, para que no pequen, pero si alguno pecare, no se les olvide que tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Todos fallamos, ¿cierto? ¿A poco tú desde que fuiste salvo no has fallado? Levante la mano, ¿quién desde que fue salvo nunca más ha pecado? Yo sí me he equivocado, yo he pecado. Pero gracias a Dios que Dios no nos dejó solos. Nos dejó a nuestro abogado que intercede por nosotros ante el Padre, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para concedernos perdón de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Ya vamos a terminar, no se me duerma. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Hay unos de ustedes que ya están haciendo huequito en la banca, ¿verdad? Ya se están acomodando para echarse su buena siesta, hermano. No, tranquilo, ¿verdad? Todavía estamos aquí. Ya cuando llegue a su casa se la avienta bien duro. O de perdido y se la avienta, no ronque para que no distraiga, ¿verdad? Apocalipsis 1:5. ¿Algún varón me ayuda a leerlo, por favor? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5.
Muy bien. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué, hermanos? Con su sangre. Vamos a hacer algo para que usted me entienda un poquito más cómo opera la salvación. Por eso la salvación no se pierde, hermanos. Que no lo engañen, la salvación, que no, dicen, ¿verdad? Por ahí, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, ¿verdad? Entonces, hermano, no se deje cuentear. La salvación no la puedes perder. Yo siempre digo a las personas que es que si peco se me pierde la salvación. Y yo les pregunto, entonces ¿cómo la ganas? No, pues si me vuelvo a portar bien, ya perdió, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿cómo opera la salvación? Hermano Josué, bueno, pero si yo, bueno, ya recibí a Cristo, Él perdonó mis pecados, pero hermano Josué, yo a veces sigo batallando con cosas y si peco entonces me voy a ir al infierno. Le voy a decir cómo opera la sangre de nuestro Cordero. Hermano, ayúdeme por favor usted. Siéntese aquí en la silla tronal. Usted va a ser la representación de Dios, ¿verdad? Dice el pastor, Pastor Córdoba, que Dios nos perdone, ¿verdad? Aquí va a estar haciendo la representación de Dios. Y vamos a pasar, pásale, Eduardo. O bueno, uno más chiquito, pásale. Es que está chiquita la toalla, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer algo. Esto que Cristo derramó en la cruz, así, esta sábana, esta toalla, es una representación de la sangre de Cristo. Es una representación. No crea, no vaya a creer que al final del culto se la venda para que ahí le bendiga su casa, ¿verdad? No, es una toalla, ¿verdad? Está toda sucia. Vamos a imaginar que esta es la sangre de Cristo. Él es el pecador. Él viene ante Dios y le dice: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero tu sangre, yo quiero el sacrificio que hace más de 2000 años tú hiciste. Yo quiero esa sangre que me limpie mis pecados. Recuerde, ¿qué pasa entre Dios y nosotros? ¿Hay qué, hermanos? Si somos pecadores, ¿hay qué? Contésteme. Hay enemistad, hay pleito. Si este pecador muere sin Cristo, como le decimos, si él muere, ponte enfrente de aquí representando a Dios, ¿verdad? Si este pecador muere en la condición de pecador, va a venir ante Dios. Dios le va a juzgar como pecador, como Giovanni. Yo te veo como un pecador y tú mereces el infierno. Te veo tal cual, eres Giovanni. Ahora, pero ponte la escena en la cabeza, hijo, cúbrete. Ahí está, muy bien, que no se le vea la cara, que no asuste. Muy bien. Ahora, aquí no le vemos, ya no vemos quién es. Usted ya vio que era Giovanni, pero si él hubiera entrado y no le hubiéramos visto el rostro, ¿se daría cuenta que él es Giovanni? No, pero sigue siendo Giovanni, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que no permite que se vea Giovanni? Contésteme. La sangre de Cristo. Hermano Josué, pero es que yo todavía sigo batallando con esta carne. Decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Es Giovanni, sigue batallando con las mismas cosas, pero la diferencia es que cuando Giovanni muera y se presente delante de Dios, Dios no va a ver a Giovanni. ¿Sabe qué va a ver? La sangre de su hijo derramada. Así es. ¿Sabe por qué en el Antiguo Testamento es una representación más o menos de esto? Recuerda cuando Dios le dijo a Moisés que iba a matar a todos los primogénitos de ahí de Egipto. ¿Lo recuerda? ¿Qué le mandó a hacer al pueblo de Israel? En el lintel de las casas, en los postes de las casas, mata un cordero y quítale la sangre y rocea la sangre ahí en el portal, para que cuando venga el ángel de la muerte y vea esa sangre ahí, no se meta y mate a los primogénitos. ¿Sabe qué es exactamente lo mismo? Voy a vertir la sangre sobre ese pecador para cuando venga, porque Dios es justo. Esto no quiere decir que entonces Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. No, Dios es justo y su justicia dice: si tú no te arrepientes, te voy a mandar al infierno. Pero cuando Él recibe la sangre de Cristo, Dios ya no le puede juzgar, porque lo que ve Él no es a Giovanni, ve la sangre de su hijo derramada en él. Giovanni se equivocó en tierra. Puede venir el diablo y decir: Señor, pero ese Giovanni seguía haciendo las cosas, pero es que y Giovanni, mira, ahí está en tu presencia y era bien malo y se siguió equivocando. Es que no sé de qué me estás hablando. Yo lo único que veo es la sangre de mi hijo en él. Cuando él tenía 14, 15, 12 años, 20 años, 30, 40 años, él invitó a Jesucristo para que le cubriera con su sangre, y lo único que yo veo en él es la sangre de mi hijo. ¿Cómo tú puedes decir que yo lo mande al infierno si yo estoy bien? Yo no lo estoy viendo como pecador, yo simplemente lo veo limpio y sin mancha. Así opera la salvación.
¿Se da cuenta por qué no es por obras? ¿Se da cuenta? Es que si pecaste te vas a ir al infierno. No te puedes ir al infierno porque tienes la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no reposa por un momento. La sangre de Cristo es para siempre, es un regalo eterno, para la eternidad, hermanos. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, tengan mucho cuidado cuando venga la gente y quiera decirle, no, es que la salvación se pierde. ¿Seguimos batallando? Sí. ¿Seguimos siendo muchos de nosotros teniendo malos hábitos que sí tenemos que cambiar? Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente inconversa y nosotros? No es más que la sangre del Cordero que limpia el pecado del mundo. Qué bendición. Yo cada vez, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, una vez escuché algo relacionado así. Yo estaba meditando y dije, qué tremendo sacrificio hizo Cristo por nosotros. Yo no sé, hermano, yo no sé, qué desgracia, qué tristeza es estar, aquí quédate, es estar en la presencia de Dios el día que muramos y no tener la sangre de Cristo. Wow. Dios va a juzgar con toda la vara de hierro si Él no ve la sangre de su Hijo en cada pecador. ¿Entiendes, iglesia, por qué es tu responsabilidad predicar el evangelio? Hermano, porque en esta escena, hermano, va a ser una escena terrible para aquellos que no tienen la sangre del Cordero. Y gracias, y qué bendito va a ser que tú y yo, cuando se nos llame, Josué, pásele para acá, el Señor me vea, buen siervo y fiel, pásele usted de este lado. Veo la sangre de mi Hijo derramada en ti. Qué tremendo. ¿Se da cuenta que tenemos una salvación tan grande? Por eso, hermano, predícala. No seas egoísta. Qué triste va a ser estar ante la presencia de Dios desnudo y sin nada que nos ampare para poder estar con Él. Qué tristeza. Por eso, hermano, vuelvo a decirle, la sangre de Cristo es tan preciosa y la tenemos los que hemos sido salvos y la hemos aceptado, la tenemos derramada en nuestros corazones, y gloria a Dios que nada ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde. Dios no dice, hoy te limpié, mañana no. Su sangre nos limpia para siempre. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Gracias, hermanos, gracias.